modernización. ¿Qué nos plantea la teoría de la modernización? Pues surgió en la década de los 50 y los 60 en respuesta a las batallas ideológicas que entonces se libraba el capitalismo occidental y el comunismo. Frente a la percepción del comunismo como una amenaza regional, las potencias occidentales, encabezadas por los Estados Unidos, dedicaron su atención a ganarse la lealtad de los llamados países tercermundistas de la época. La preocupación del bloque occidental se centraba en el fracaso que los países tercermundistas habían experimentado al intentar introducir sus economías al sistema global. Dadas las constantes fallas de los modelos de desarrollo implementados por estos países, particularmente su esfuerzo para sustituir importaciones por productos producidos internamente. El consumismo ofrecía un modelo rápido y convincente de desarrollo. Contra esta amenaza, analistas occidentales desarrollaron un modelo de desarrollo conocido como la teoría de la modernización para contrarrestar el avance del comunismo. El argumento central de la teoría de la modernización consiste en que para que los países en vía de desarrollo alcancen un nivel de industrialización y prosperidad económica digna de una sociedad moderna, es necesario que estos hagan un cambio profundo en sus valores y estructuras sociales. Las observaciones presentadas por los proponentes de esta teoría son basadas en gran parte en el desarrollo histórico de los países del norte. Por ende, muchos de los críticos de esta teoría ven en ella un modelo eurocentrista, cuyo argumento se limita a imponer una serie de valores ajenos a aquellos países del sur. Esta teoría le asigna un papel central al Estado en una tarea de llevar a cabo los cambios necesarios en las estructuras sociales. El proceso propuesto por esta teoría demanda una reestructuración social en todo nivel, desde el nivel más básico como la familia hasta las instituciones estatales más altas. Precisamente por esto, un Estado fuerte y estable es necesario para llevar a cabo la tarea de modernizar un país. Basado en las observaciones anteriores, Samuel Huntington predijo que para la mayoría de los países en vía de desarrollo llevarán a cabo esa tarea satisfactoriamente. Esos terminarían bajo el mando de gobiernos autocráticos y militares. En efecto, la mayoría de los países latinoamericanos durante la época de los 70 sucumbieron a las dictaduras militares, con la notable excepción de Colombia y México. Bueno, la teoría de la modernización hace contrastes entre las sociedades tradicionales y las sociedades modernas. De acuerdo a unos criterios, se supone que las sociedades tradicionales tienen relaciones interpersonales basadas en enlaces emocionales, afectivos, un importante componente religioso que influye en la vida cotidiana, población predominantemente rural, una estructura social altamente estratificada, con limitada movilidad social, economías dependientes principalmente de la agricultura y de los productos primarios. Todos estos factores son impedimento para el libre desarrollo de un mercado capitalista. Mientras que las sociedades modernas se busca que haya mayor industrialización y diversificación económica, menos influencia religiosa en la vida cotidiana, mayor movilidad social y urbanización, y estructuras sociales más flexibles y menos estratificadas. Bueno, aquí vemos un esquema que nos presenta Preston PW de 1999, un libro que se llama Una introducción del desarrollo de siglo XXI Editores. Entonces, en este esquema habla sobre la teoría de la modernización y destaca la biopolaridad de la Guerra Fría, pues que es tanto el polo de la Unión Soviética de aquel entonces como el polo de Estados Unidos. La contención para poder
atraer a los países llamados del tercer mundo y la competencia entre donantes de ayuda. Junto a la teoría de la modernización, efectivamente, ya habíamos señalado que hay un esquema de evolución social, un crecimiento económico con cierto optimismo, y que esta idea de modernización, de cambio y cambio de las cosas, cambio de patrones culturales más orientados a consumo, y esta serie de cambios que han logrado y lograron en su momento, en cierta forma, atraer a muchos países del llamado tercer mundo, ¿no? Por otro lado, alinean los organismos de la ONU, cuando se supone pues que era neutra. El gobierno de Estados Unidos mantiene la supervisión y la dirección de este proyecto, y a los estados nuevos los ven como clientes. El objetivo de la modernización evolutiva para efectuar el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Bueno, todo esto se vino haciendo, y es importante que nosotros veamos que esta propuesta se construyó y se denomina el sistema de Bretton Woods. Fue un acuerdo económico internacional establecido en 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, y su objetivo principal fue crear un sistema monetario internacional estable, predecible, para promover el crecimiento económico y la cooperación internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Las características claves de este sistema fueron: 1. Tipos de cambios fijos. Los países participantes acordaron mantener tipos de cambios fijos con respecto al dólar estadounidense, que a su vez estaba vinculado al oro a un tipo de cambio fijo. Esto es importante porque no había, bueno, pues se hacían los intercambios y eran a través de los acuerdos binacionales, y bueno, el dólar pasa a ser como una unidad de representación del valor a nivel internacional. Entonces, se establece, se predomina el dólar en los intercambios. Busca, el segundo punto, una paridad fija. Cada país estableció una paridad fija entre su moneda y el dólar, lo que significaba que se podría comprar y vender dólares a este tipo de cambio. Y el tercer punto es la conversión del dólar a oro, y el dólar estadounidense era convertible en oro a un tipo de cambio fijo de 35 pesos, bueno, 35, no sé si son dólares, por onza de oro. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, se creó para supervisar el sistema y proporcionar apoyo financiero a los países con dificultades económicas. El Banco Mundial se estableció para financiar la reconstrucción y el desarrollo económico de los países miembros. El sistema de Bretton Woods promovió la estabilidad económica y el crecimiento durante las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, enfrentó desafíos y críticas y finalmente colapsó en 1971, cuando Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar en oro, lo que llevó a la adopción de tipos de cambios flotantes. El sistema de Bretton Woods benefició a Estados Unidos de varias maneras, contribuyendo a su ascenso como una potencia económica y política global. Y aquí esta es la parte crítica que casi nadie lo dice, ¿no? Uno, ¿qué pasó? Pues estableció el dólar como moneda de reserva o como moneda base. El acuerdo estableció el dólar estadounidense como la moneda de reserva global, lo que significa que los países mantenían dólares en sus reservas y lo utilizaban para hacer sus transacciones internacionales. Esto aumentó la demanda de dólares y fortaleció su valor. Por otro lado, el segundo punto, se pudo consolidar cierta hegemonía económica. El sistema de Bretton Woods consolidó la posición de Estados Unidos como líder económico mundial, ya que su moneda era la base del sistema y su economía era la más fuerte. El tercer punto, el acceso a los mercados y los recursos. El sistema facilitó el acceso de Estados Unidos a los mercados y a los recursos globales,
ya que su moneda era aceptada universalmente. 4. La influencia de la política. La posición de Estados Unidos en el sistema de Bretton Woods le dio la influencia política y le permitió promover sus intereses en un escenario internacional. 5. El financiamiento de la Guerra Fría. El sistema permitió a Estados Unidos financiar su participación en la Guerra Fría, ya que podía imprimir dólares para financiar sus gastos militares y de ayuda exterior. Sexto, la creación de una institución financiera, y el Bretton Woods estableció instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fueron dominados por Estados Unidos e indudablemente reflejaba sus intereses. 7. La promoción del comercio y la inversión. El sistema fomentó el comercio y la inversión internacional, lo que benefició a las corporaciones estadounidenses y contribuyó al crecimiento económico de Estados Unidos. En resumen, el sistema de Bretton Woods sentó las bases para la hegemonía económica y política de Estados Unidos en la posguerra, consolidando su posición como líder mundial y facilitando su expansión económica y política. Bueno, hasta aquí es nuestra... Bien, jóvenes, hemos visto un video interesante sobre un poquito la historia de la modernización. ¿Cuál es la crítica que podríamos hacer al video? Sobre todo la última parte. O bueno, el comentario, no crítica, el comentario. Jóvenes. Más que todo el tipo de cambio que se estableció como fijo. A ver, no tanto va por ahí, hablando de desarrollo. En el video al final se habla de la hegemonía mundial de Estados Unidos sobre, entendería, sobre todo el planeta. Sin embargo, en la unidad 1 habíamos señalado, y aquí tengamos cuidado, que el mundo queda dividido en dos potencias de carácter económico y sobre todo ideológico político. Y son la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética con hegemonía en los países de Europa del Este, Asia, mientras que Estados Unidos con hegemonía en los países de América y Europa Occidental. Entonces, lo que hizo cada uno de estos dos líderes, digamos, de estos dos gallos, es dividirse imaginariamente el mundo. Y como las telecomunicaciones no estaban tan desarrolladas en esa época, estamos hablando en la segunda posguerra, entonces, ¿dónde es más fácil tener influencia? En los que geográficamente están cerca a ti. Eso lo habíamos señalado en la primera unidad, cuando hablábamos de el desarrollo, la evolución, los antecedentes, pero lo vuelvo a traer a colación. En consecuencia, el mundo queda dividido en dos y Estados Unidos con hegemonía en este lado del mundo llamado occidental y la Unión Soviética en los países adyacentes a él. También habíamos dicho que cada uno de estos dos gallos metiendo las narices en el otro. La Unión Soviética metiendo las narices en el territorio, entre comillas, que estaba bajo la hegemonía de Estados Unidos, en Cuba. Y Estados Unidos metiendo las narices en parte de Vietnam. Entonces, ambos jugaron su juego. Entonces la economía va evolucionando en cada una de estas dos fracciones. Obviamente, después de la perestroika y la caída del muro de Berlín, el mundo se unifica. También digo entre comillas. En consecuencia, también dijimos en las primeras clases, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de desarrollo desde la mirada occidental, es decir, desde este otro lado del mundo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tengamos un poco de cuidado. He encontrado barbaridades en Internet, he encontrado barbaridades respecto a todos estos temas, pero este me pareció un video interesante
a excepción de esa mirada que están hablando del desarrollo para todo el mundo. Por eso, o de lo que estamos hablando en este curso. Por eso decíamos, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando del desarrollo del capitalismo. ¿Y de qué tipo de capitalismo? Es ese capitalismo competitivo y no el capitalismo hedonista, donde lo único que buscas es acumular por acumular. No, estamos hablando donde necesitas generar excedentes para poder vivir mejor. De eso estamos hablando cuando hablamos de capitalismo. Y para poder también tener una visión más amplia, es que en la clase anterior introdujimos, no estaba en el sílabo, el tema sobre el liberalismo y distintos tipos de liberalismo, para señalar que el hecho de hablar de justicia social, el hecho de hablar de equidad, de igualdad de oportunidades, no es potestad de los socialistas, comunistas o de los de izquierda, no, estamos hablando simplemente de un derecho del ser humano como tal que busca la libertad como individuo. Entonces, la clase anterior nos mostró, ¿verdad?, los distintos tipos de liberalismo que hay. Bien, habiendo hecho este preámbulo, entremos ya a salí sin querer, volvemos. Ya, ¿se ve, por favor? Profe. Sí, profesora. Gracias. Bien, ahora sí. Entonces, diríamos que la modernización es un proceso y, como les digo, por eso es que la segunda posguerra marca un hito cuando hablamos de cambios en el mundo. Ahora, es un proceso de transformación económica, social, política, tecnológica y cultural por el que una sociedad tradicional pasa a convertirse en una sociedad moderna. Pero ese tránsito, ¿qué implica? Ese tránsito no solamente implica cambios en términos económicos, sino implica cambios en el sistema de valores de las personas. Estamos hablando cambios como, por ejemplo, en el tema de la ilustración. Todo el mundo tiene derecho, tiene la obligación de acceder a mayores estadios de conocimiento. Implica democracia, implica respeto. Entonces hay una serie de valores que subyacen a esto. Si hablamos de una sociedad tradicional, podríamos pensar, por ejemplo, a ver, hay una cosa bien interesante aquí, la posibilidad de aceptar el cambio. Cuando ustedes buscan, ya creo que también lo dijimos en clase, cuando ustedes cambian de un tipo de producto que usan siempre a otro, ¿lo hacen movidos por qué? ¿Qué los invita a cambiar? Usan toda la vida un tipo de jaboncillo. Van al supermercado y deciden cambiar por otro. ¿Por qué lo harían? ¿Qué los movería a cambiar? De acuerdo, tus gustos, pero tú no sabes si el otro te va a gustar porque todavía no lo has probado, Jesús. ¿Podría el precio, profesora? Exacto. Entonces ves y dices, introducción de un nuevo jaboncillo, el precio. Y dices, voy a probar. Y de repente lo que hacen es buscar la presentación más chiquitita y lo prueban. Si va, lo cambiaron. ¿Vuestras abuelitas estarían dispuestas a cambiar?
y toda la vida usaron Protex o Camay, no sé, por mucho de que sea más barato, ¿cambiarían? No lo harían. Entonces, aquí estamos hablando de una cosa interesante. En las sociedades tradicionales, la posibilidad de cambiar es más lenta que en las sociedades modernas. En la sociedad moderna es muy fácil introducir cambios y que la gente esté dispuesta a cambiar. Entonces, hay algo interesante cuando hablamos de estos procesos. No sé quién está entrando. Ya. Y es que la permeabilidad a cambiar está presente y por eso hablamos también de nuevos valores. Esos nuevos valores que te permiten cambios. Entonces decíamos que a ese proceso de transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna se llama proceso de modernización. Pregunto, ¿la modernización en general, la palabra modernización, tendrá un tope, un límite? ¿Podríamos hacer una definición y decir, esto es así y punto? Jóvenes. No, profesora. Es algo que está constantemente en cambio, ¿verdad? Bien, y todo en función de que en busca de mejores y mayores estadios de bienestar societal. Entonces, estos procesos surgen después, ya dijimos, de la Segunda Guerra Mundial, y el desarrollo como tal es asumido como modernización, y la modernización es entendida como industrialización y tecnología, urbanización, educación y comunicación. La única forma de que podamos cultivar ese valor de la ilustración es a través de la educación, el aumento de la productividad y, importantísimo, cambios en las instituciones sociales y políticas, así como la integración a los mercados. Entonces, en este caso, Estados Unidos asume el rol de liderazgo como sociedad modelo a la que todos los países podríamos aspirar haciendo los cambios necesarios. Y vuelvo a repetir, en este lado del mundo, porque la Unión Soviética era el ideal en el otro lado del mundo que ellos dominaban. La forma de penetrar de los Estados Unidos en los países adyacentes a él y en donde ejercía hegemonía era a través del desarrollo de los mercados y de la cooperación para el desarrollo. Mientras que en el caso de la Unión Soviética lo hicieron a través de las armas, el sometimiento militar, formas distintas. Bien, entonces, la modernización no es un cambio necesariamente natural, sino un posible camino, pero posible para todos los que quisieran, si es que tomaban decisiones activas en el nivel económico, institucional y sobre todo un comportamiento orientado al progreso. Fíjense, voy a subrayar o poner en negrita esto. Progreso. El progreso no es estático, es cambiar más, siempre adelante. Entonces, se aplicaron, y así de manera muy concreta en términos de políticas económicas, en los países en vías de desarrollo, parte de Asia, África y obviamente América Latina. ¿Cuáles son los supuestos de todos estos procesos? Que todas las sociedades pueden seguir un mismo camino hacia la modernidad. Se habla de una suerte de dualismo social y económico, la coexistencia de sectores tradicionales y modernos, y la idea es de que se transite a partir de los cambios que se puedan hacer desde el Estado, de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Pero aquí, por favor, no es imposición, yo por decreto decido que ustedes cambien, no, es a través del desarrollo de los mercados. Occidente se asume como el modelo universal, pero el modelo universal para Occidente, obviamente, no estoy hablando del otro lado del mundo, y el cambio interno, es decir, por eso decíamos, haz los cambios que tú quieras y necesarios para que puedas seguir el camino del desarrollo. Entonces, hablamos de cambios a nivel de valores culturales, instituciones, educación, y ya no necesariamente de factores externos como el comercio internacional, lo que significa que modernízate por dentro y sal al mercado afuera. ¿Sí?
Si hay alguna pregunta o alguna duda, por favor, no duden en abrir su micro e interrumpirme. ¿Cuáles son los autores principales? En toda la cuestión más ideológica aparece Huntington, no lo he puesto acá, no lo vamos a trabajar, más desde la sociología, pero desde, digamos, que nos va a servir para entender mejor, está Rostow. Él habla de las etapas del crecimiento económico. Está Talcott Parsons, estructural funcionalista. Ojo, que el estructural funcionalismo influyó muchísimo en América Latina en los años 50 y dio lugar a la creación de la CEPAL. Entonces, ahí, para Parsons, la modernización se entiende como un cambio cultural del colectivismo de las sociedades colectivistas hacia el individualismo y de valores tradicionales a valores racionales y universales. Está también Max Cleland con la teoría de la motivación, y él habla de algo bien interesante, la necesidad de logro como motor de desarrollo. Ustedes están en la universidad, ¿por qué? Porque quieren tener logros en vuestra vida. Si están asistiendo a clases, el logro inmediato es aprobar el curso y poder ir avanzando en los créditos que tienen. Entonces, aquí hay una cuestión subjetiva, pero bien interesante y tiene que ver con el tema de motivación. Está también Lipset, que habla del tema más político, de desarrollo y democracia. Entonces, él dice que el crecimiento económico, la educación y la urbanización favorecen a consolidar la democracia. Ojo que cuando hablamos del capitalismo en desarrollo, no lo podemos divorciar del tema de democracia. Si ustedes se imaginan un gráfico del mercado, ¿podría funcionar si no dejo en libertad que fluyan las fuerzas de oferta y demanda? No. Entonces, ahí va el tema de la vinculación entre economía y democracia. Y por último está Gino Germani, obviamente que hay muchos más, pero cojo a estos que son importantísimos, y él habla de la modernización desde la permeabilidad de la cultura al cambio. Voy a trabajar a dos. ¿Por qué? Uno es Rostow, que plasma y da la recetita mágica, entre comillas, para pasar de ser una sociedad tradicional a una moderna, y a Gino Germani. ¿Por qué? Porque este es latinoamericano, es argentino, y él habla de la modernización desde la realidad de nuestros países. Y su enfoque es un poco más político, digamos. Entonces, es bien interesante comparar a los dos. Bueno, ya lo dijimos. Entonces, ¿cuáles serían los cambios fundamentales? Dijimos que es un camino posible para cualquiera, pero tiene que hacer cambios. Y los cambios, para poder transitar de ser una sociedad tradicional a una moderna, tienen que darse a nivel económico, y hablamos de productividad, tecnología o reinversión, las variables que manejamos los economistas. Tiene que haber cambios a nivel institucional, y aquí se asume que el Estado juega un rol importantísimo porque es el que define las pautas por dónde debe ir un país, una economía, y además cambios en las relaciones internacionales. Dicho de otra forma, incorpórate al mercado mundial. Y la única forma, imagínense, incorporarse al mercado mundial y que cada uno vaya a comerciar solo con su moneda. Nosotros, bueno, a Dios gracias, el sol vale muchísimo en Bolivia ahora, pero queramos comprar en China pagándoles con soles y ellos que nos paguen con yenes, y vayamos a comerciar con el Reino Unido y que nos paguen en libras y nosotros vayamos con soles, sería un lío. Entonces, esa es una crítica que vimos en el video que le hacían, ¿no? Que se pone como moneda mundial, pero al final, imagínense si no se unifica una moneda patrón para poder intercambiar. No sería tanto, pero sería casi como empezar a comerciar con especies, como antes, trueque. Sería una locura, ¿sí? Bien, y el otro cambio se da a nivel del tipo de pensamiento, es decir, cuán permeable eres a cambiar. ¿Aceptas o no aceptas los cambios? Entonces, y el cambio en todo sentido, a todo nivel. A ver, hace 50 años,
50 años, estamos hablando del año 70, wow, ya casi 80. No, pongamos, hace 70 años. Era plausible pensar en que no debo tirar mi basura porque estoy contaminando, y te decían, no tires tu basura a la calle. O sea, ¿la gente pensaba en eso? ¿Había conciencia sobre eso? No. Ahora hay conciencia sobre eso. Han habido cambios que nos han introducido. Hablar, por ejemplo, de medio ambiente en el siglo pasado, años 70, 80, 90, a mí qué me importa. Ahora todo el mundo habla de medio ambiente, pero no con ese término. Hablamos de cambio climático porque ya nos toca. Hay gente que aún todavía no lo quiere hacer, pero hay otros que sí. Entonces, ¿cuán permeable eres a probar? Y el cambio, ¿por qué es importante? Porque está asociado a qué palabrita clave ahora. Jóvenes, ¿a qué palabrita clave estaría asociada el tema de cambio? Un punto al examen al que conteste. ¿A qué palabra? Pero sin mirar el internet, piénsenlo. ¿A qué palabra clave? ¿Innovación o desarrollo? Innovación no es desarrollo, Tirsa. A ver, te ganaste medio punto, pero todavía no un punto. Dame solo una palabra. Innovación. Innovación. Me haces recordar el día del examen. Ok, perfecto. Lo importante es que el cambio implica innovación. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto se torna clave para que podamos hablar de modernización. Ahora, hago otra pregunta. Si logramos todo esto y las economías son sólidas y las economías se relacionan entre sí, ¿qué es lo que estamos buscando ya geopolíticamente hablando? Jóvenes, geopolíticamente hablando, ¿qué es lo que estaríamos buscando? ¿El contexto cuál era? Que habíamos salido de una guerra, ¿no es cierto? Una guerra mundial. ¿Alguien quisiera repetir la guerra? No, profesora. En ese caso, no sé, tendrían que buscar, no sé, fortalecer el poder o la seguridad, no sé, más o menos los intereses que tiene cada estado, algo así. Ya. Uno es, está bien, busca y ve cómo te defiendes, ¿de acuerdo? El Perú está armado hasta los dientes ahora, y no sé por qué. Pero cada uno como ciudadano quisiera volver a entrar en conflictos, en guerra. Por ejemplo, pensemos guerra con Chile. ¿Quisiera? Obviamente no, profesor. Obviamente no, ¿verdad? Entonces, imagínense, si los países están relacionados entre sí, si los países están articulados, tienen inversiones en uno y otro lado, ¿van a querer entrar en guerra? No, porque te No, estarías atacando a ti mismo. Dos, ¿cuál es la mejor forma? Pensemos primero al interior del país. ¿Cuál es la mejor forma de garantizar la paz y la estabilidad social? Jóvenes, ¿cuál será la mejor forma de garantizar la paz y la estabilidad social en tu país? ¿Cuándo profesora. perdón? ¿Qué dijeron? Eh, Podría ser por acuerdos o, no sé. A ver, ponte nomás a pensar, si tienes hermanos, Ambos se deciden aman. no vamos a pelear, y a la primera se arma la chispa, ¿o me equivoco? ¿Cuándo es que hacemos protestas, paralizamos y hacemos, complicamos? ¿Cuándo hacemos paros?
marchas, movilizaciones. A ver, por favor, pónganse a pensar, ¿cuándo es que hacemos todo eso? Cuando no estamos de acuerdo en algo y por eso es que también hacemos huelgas, entonces, no sé, se podría hacer a través de un tratado Ya, cuando o organismos ya, internacionales, hay, profesor. ya, hay acuerdos, por eso decía, primero pensemos en el país. Sí, Tirsa, Cuando todos estamos movidos por nuestros intereses. ya. Y normalmente esos intereses que nos mueven, ¿de qué corte son? Perdón, por favor, no le escuché. Ya, cuando esos nuestros intereses, básicamente, ¿de qué tipo son? Económicos. Sí, Bien, entonces, si la economía es estable, la gente debe estar bien porque hay trabajo, no hay inflación y vives bien. Eso es lo primero que buscamos. Pero eso no significa que hayan grupos que aspiren siempre a tener el poder. Ese es otro tema. Bien, si nosotros quisiéramos que no haya una guerra, estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, deberíamos propender a que todos los países se consoliden económicamente, que nadie quiera invadir a otro, ¿sí? Y si tú, por ejemplo, tienes una inversión en Chile, tú como peruano, y un chileno tiene una inversión en el Perú, ¿quisieras entrar en guerra? No, porque ambos salen perdiendo, están atacando sus inversiones, sus intereses. Entonces, desde esa perspectiva y desde la mirada más geopolítica, el hecho de que los países estuviesen integrados, articulados, y obviamente, como dijeron ustedes, que hayan acuerdos como la ONU, etcétera, era garantizar el compromiso para la paz mundial. Pero también ya Estados Unidos lo dijo, no puede haber paz si hay hambre. Y por eso es que se habla de cómo hacemos para que los países puedan desarrollarse y puedan salir adelante. Ahora, en caso de conflicto, ¿quiénes son los que van al frente? ¿Los que deciden entrar en conflicto? No. La carne de cañón son los jóvenes, chicos. Y es muy fácil convencer a los jóvenes de ir de carne de cañón al frente, ¿verdad? Entonces, todo este tema de la modernización se da con el objetivo de cómo garantizamos la paz mundial, pues que todos los países avancen a un estadio de desarrollo en el que pueda mejorar las condiciones de vida de su población. Pero dejando eso de lado, porque correspondería a otro tema, vayamos ahora a el desarrollo como tal. Entonces, estos son los 3 tipos de cambios que habían que hacer. Bien, dije que habían 2 autores clave. Uno era Nostó y el otro es Gino Germani. Ya, acá, me detengo acá. Si yo quiero pasar de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, y ese es conocido como un proceso de modernización, Rostov propone un tránsito de corte lineal. Pasemos por 5 etapas. Y lo que él hace es observar su país de origen, que es Estados Unidos, y dice, bueno, empecemos a analizar. Él es un historiador económico. Entonces dice, hacemos los cambios y listo. Empecemos en la sociedad tradicional. La sociedad tradicional se caracteriza por tener digamos, unas funciones de producción muy limitadas, es decir, básicamente son sociedades agrícolas, son sociedades donde la productividad está limitada porque no hay desarrollo de la tecnología. Y algo bien interesante en las sociedades tradicionales, y es que no hay necesariamente el uso de la razón como tal, para explicarse la realidad. Si tú saliste, digamos, saliste de tu casa y te rompiste el pie,
Diosito lo quiso, parte de mi destino. De repente es porque no tuviste más cuidado. O cosas como encontré en el campo. No hay que regar, a ver si me ayudan. ¿Por qué la gente no quiere regar de día? ¿Qué es lo que dicen? Y hablemos del maíz concretamente. ¿Por qué el maíz no se riega de día? ¿O no quieren los campesinos regar de día? Ellos dicen se amarillea, pero no explican por qué. Y es la pelea por los turnos de riego en la noche. Los que tienen algo de vinculación con el campo saben eso. Todos quieren regar de noche o de madrugada, pero no de día cuando el sol está encima. Y la respuesta no puede ser eso es así porque es así. La respuesta es que hay un cambio de temperaturas y eso hace que la planta pues empiece a experimentar una suerte de estrés. Entonces, la explicación del mundo se da a través de animismo, no hay una cuestión lógica y racional, racional. ¿Cuáles son los Pasamos de luego tiempo a meridiano? y algo más. ¿Cuál es la mejor forma? Y eso también se los pregunto. ¿Cuál es la Está bien, mejor hay dos forma para de cerveza mantener a Pilsner. la gente sometida? Si ustedes Con miedo. ya, ¿y cómo propugnas, Ya. propendes, cómo generas miedo? A ver, ¿cómo ustedes podrían generar ese tema de miedo en la población? Con ejemplo, o sea, A ver, piensen todos. Ustedes son bueno, son líderes de un grupo, ¿sí? Y lo que quieren es que todo el mundo los respete y sí, que todo el mundo los respete y les hagan caso a pie juntillas. ¿Cómo lo logras? Sí, te escuchamos, Carla. Través de la falta de educación, sobre todo mantenerlos en la ignorancia, porque personas que no conocen, que no saben cómo transmitir algo, solo hacen caso a los que están más arriba de la historia. Bien. Entonces, a través del miedo, ¿y ahí cuál sería el factor clave para mantener a la gente sometida? La ignorancia, la falta de educación. La ignorancia. ¿Han visto ustedes la película? Estoy buscando el nombre. Aquí no estoy encontrando. ¿Han visto con B de venganza? ¿Han visto la película con B de venganza, con B de vendetta? Jóvenes, no han visto, ¿no? Tarea, la van a ver con B de venganza. Aquí lo vamos a escribir. Ya. Sí, necesito que vean esa película. Y la otra es antiquísima. Son 3. Y me van a hacer un ensayo con esas 3 películas. Y busquen el título que sea sugerente que le quieran dar. Por favor, no quiero que me cuenten la película porque yo las he visto no una, sino varias veces. Solamente quiero que hagan un ensayo, una reflexión en base a esas 3 películas. Ay, alguito más que podría ser preciosa. Mira. Son películas antiguas. ¿Han visto alguna de esas? Ya, acabo de mandarlas. ay, Ya. 4 películas. Háganse un ensayo individual. Solamente me interesa que escriban una cara. Más que ensayo, sería una reflexión. Nada de contarme la trama. ¿Está claro?
¿Sí? Bien, entonces continuemos. Un favor, ¿a qué hora hemos quedado en que terminamos la clase? Para que puedan ir a la U. 8:30, Ah, ya. profesora. Por favor, les suplico, denme 2 minutos, ¿sí? Voy a traer un banco para estirar mi pie o algo porque me está doliendo mucho. Denme 2 de 5 etapas lineales. Entonces empezamos con la sociedad tradicional, la primera etapa. Entonces, en esta sociedad tradicional, la actividad predominante es la agricultura. Ya habíamos dicho que eso significa que la estructura económica se desarrolla pues dentro de una serie muy limitada de funciones de producción y hay un digamos, hay un tope al producto per cápita debido a que a la baja productividad y esa baja productividad generada por la deficiente tecnología. Ahora, y ahí nos habíamos quedado. La estructura de poder está basada en el poder del terrateniente y la organización familiar está basada en nexos familiares, en clanes. Si ustedes van a las comunidades campesinas más tradicionales, van a encontrar que quienes están en la directiva, quiénes son las personas de poder, son familia, y todos están relacionados, es mi compadre, o es mi tío, es mi primo. Entonces, ese es el tipo de organización social en la que se basa. Y aquí viene, y por eso les pido que vean las películas, hay una actitud pre-newtoniana frente al mundo, es decir, no te explicas las cosas por la razón, sino porque es así, es destino. Y eso, y ustedes ya lo dijeron bien, implica pues ignorancia, y eso facilita una suerte de manipulación colectiva. Entonces te meten miedo y te dominan. Lo vi en una iglesia, fue divertidísimo, en Chinchero había una misa, era unos 10 años, y el cura estaba oficiando la misa, estaba hablando en quechua, pero era un cura radical porque les decía que en buen romance, que no tengan relaciones sexuales si es que no estaban solamente casados y para tener hijos. O sea, una ¿Qué ha mirada pasado? bien loca. Y la gente No, escuchaba, y cuanto es que más la mía ignorante está eres, borrando. imagínate que el Ay, cura te lo diga, el no, cura se mete en creo tu que vida. ¿Quiénes son las no de personas más. de poder en un pueblo cuando hay ignorancia? Lo que diga Los curas. el cura, el policía y el profesor. Y eso es ahí, ley. ¿Cuándo es que la gente empieza a cuestionar? Cuando empieza a tener más conocimiento. Entonces, esa actitud pre-newtoniana frente al mundo está apoyada pues en o se complementa, diré, con un sistema de valores que está basado en un fatalismo a largo plazo. Nací pobre, así será y me quedaré. Hay una suerte de conformismo, mi marido me pega, así será, es mi destino, Diosito lo quiso. Y por último, si ahí le metemos el tema de religión, ojo, no soy soy católica, creyente, creo en Dios, etcétera, pero eso no significa que no pueda ser crítica. Entonces, cuando bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, mientras tanto la iglesia en la Edad Media estaba enriqueciéndose. Entonces, ¿qué sentido tiene, verdad? Entonces, todo eso implicaba también manipulación. O cuando los musulmanes dicen, sufre en la tierra, porque en el cielo estarás bañando en ríos de miel, de leche y miel. ¿Qué sentido tiene? Y por eso, cuando hablamos de desarrollo, el tema no es construye tu pedacito de cielo, no, construye tu pedacito de cielo mientras estés vivo, no bajo tierra. Entonces, estas son las características de las sociedades tradicionales. Rasgos de sociedades tradicionales vamos a encontrar siempre y en todo tiempo. Por ejemplo, sociedades tradicionales actuales podrían ser aquellas que tienen una limitada productividad por el tipo de tecnología que usan y el desarrollo que apunta, innovación. Vamos a la segunda etapa y ahí estamos hablando de las condiciones previas para el impulso inicial. Estamos hablando de sociedades en transición, donde empieza a construirse un Estado nacional centralizado y efectivo, es decir, un Estado capaz de dar las pautas para
dirigir el rumbo de la economía. Ahí podríamos señalar que empieza a surgir un proceso de innovación tecnológica que permite aumentar la productividad y sobre todo superar los rendimientos decrecientes. En la cabeza de la gente se mete una idea que es crucial: progreso económico. Si ustedes tuvieran una casa en la Plaza de Armas, estoy segura de que ninguno de ustedes decidiría ir a vivir ahí. Estarían pensando en alquilarla, hacer negocio, cómo generar más ingresos. Si vuestros bisabuelitos tuvieran la casa en la Plaza de Armas de Cusco, les dirían, vivirían ahí. Y si ustedes les dijeran, pero vas a tener más plata, ¿y para qué? Pero vas a vivir mejor, ya vivo bien, no quiero, estoy bien, déjame donde estás. Entonces, este tema del progreso económico no es algo con lo que siempre hemos estado. Ese es algo que se va introduciendo poco a poco. Ustedes lo tienen incorporado en vuestro chip. Vuestros abuelos, tal vez. Vuestros bisabuelos, no. Algunos sí, esos son los que generaron riqueza, etcétera, pero no siempre. Y ahí empieza a aparecer otra cosa interesante: la expansión del comercio y la empresa manufacturera moderna. ¿Han visto La familia Ingalls? Es una serie que yo veía era chica, pero la siguen dando en Netflix, en YouTube, etc. ¿Han visto La familia Ingalls o La casa en la pradera? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Mis Bueno. papás han visto. Exacto, tus papás han visto. A ver, pregúntales, Javier. Y si ustedes pueden ver algún capítulo salpicado, valdría la pena, porque es a través de la familia Ingalls que observamos cómo era la vida en los Estados Unidos en los primeros años. Obviamente, no hablo de la época en que están los primeros colonizadores y no, ya se consolida un poquito más, pero la historia de un pueblo en una zona rural. ¿Y cuál es su perspectiva de vida? Y ahí hay un personaje que todo el mundo en mi época odiaba, y era la señora Olson, y es la señora que tiene la tienda, tiene un almacén, y era una judía. Claro, qué mala la vieja Olson cuando éramos chiquitos, ¿no? Pero vale la pena ver, y después cómo se van dando los cambios cuando llega por primera vez el tren, o cuando el protagonista, el papá de la familia Ingalls, va al pueblo y ve a la ciudad. O sea, es un cambio. Yo me atrevería a decir que esa serie podría ilustrar perfectamente este libro de Rostov. Bien, entonces ahí se nota el choque de valores, el choque de percepciones. Vale la pena. Bien, continuando entonces. Ya estamos entrando a la etapa 3, impulso o despegue inicial, y se habrán dado cuenta que lo he puesto con color, o bueno, en negrita. ¿Por qué? Porque esta etapa define la línea divisoria entre sociedades modernas y no modernas. Se caracteriza porque empieza a crecer la tasa efectiva de ahorro e inversión. Y si crece esa tasa efectiva de ahorro e inversión, se desarrolla el capital financiero. Y en esta etapa 3, la tasa de interés se convierte en la institución central de la actividad económica. Entonces empiezan a aparecer, ya no en la etapa 2 de empresa manufacturera moderna. En esta etapa 3 estoy hablando de la expansión de nuevas industrias. Estoy hablando de crecimiento de utilidades y de reinversión. Entonces, hay un aumento de la productividad, y el estímulo para ese aumento de la productividad, pues, es de índole tecnológica. Esa etapa 3 es crucial. Me divide quiénes están aquí y quiénes están allá. Sociedad tradicional o sociedad moderna. Y luego entra la etapa 4. Marcha hacia la madurez. La característica es que en esa etapa 4 hay progreso sostenido. La tasa de crecimiento del producto significa, o ese progreso sostenido significa que la tasa de crecimiento del producto es mayor que la tasa de crecimiento de la población.
Las angustias de quién quedarían resueltas ahí. ¿De qué autor clásico? Repito, tasa de crecimiento de la producción mayor que la tasa de crecimiento de la población. ¿A quién le angustiaba eso? Lo hemos visto en clase, ¿ah? ¿A quién le angustiaba eso? Dicho de otra forma, la población crece en progresión geométrica y la producción crece en progresión aritmética. O Malthus, profe. Malthus, muy bien, Nicolás. Ahí se resuelven las angustias de Malthus. Progreso sostenido significa que la tasa de crecimiento del producto es mayor que la de crecimiento de la población. Entonces, la industria moderna reemplaza a las industrias antiguas y si tienes una industria creciente, empiezas a sustituir importaciones. ¿Qué significa? Empiezas a producir en tu país lo que antes comprabas. Y eso implica que ahora estás en condiciones de vender hacia afuera. Entonces, adquieres un lugar en el comercio internacional. Luego pasamos a una quinta etapa y es la era del autoconsumo en masa. Es decir, ya no solo vas a producir bienes y servicios de consumo inmediato y final, sino empiezas a producir bienes y servicios de consumo duradero, crece el ingreso per cápita y es obvio porque en la cuarta etapa decíamos que la tasa de crecimiento de la producción es mayor que la tasa de crecimiento de la población. Cada vez hay más torta en promedio. Entonces eso se traduce en que hay un aumento y crecimiento del ingreso per cápita y se consolida el Estado benefactor. Se consolida todo el tema de seguridad social. Entonces, eso es lo que pasa con los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y no necesariamente se va a dar. Y para que esto funcione, habíamos señalado que en cuál de las etapas es que la idea del progreso tenía que empezar a consolidarse. En la segunda etapa. Entonces, la crítica que se hace a esto es que es una mirada muy lineal. Y no solamente se trata de cambios, porque esto implica... ¿Podríamos conocer alguno de tus límites, Tirsa? Por ejemplo, yo soy una persona leal, no, ese es uno, soy una persona leal y no me gustaría cambiar eso, pero entiendo que tal vez en otras circunstancias podría cambiar esa situación y esas cosas. Ojalá no cambies. Flor. Bueno, Ejercicio de la profesión. Error de traducción de la Biblia al alemán, pero así se dio. En consecuencia, ahí se consolidan las bases de algo que se conoce como el frugalismo. Consume, no te digo poco, consume lo necesario, no te excedas, trabaja duro. Si consumes poco y trabajas mucho, la consecuencia es que vas a ahorrar y entonces te va a hacer posible todo este proceso de desarrollo económico. Pero en nuestro caso, y en América Latina en general, que no fuimos colonia de Inglaterra, sino fuimos colonia de España, la percepción de la vida era otra. Mientras que para los protestantes el trabajo es un don divino, para los católicos, mientras podamos vivir de cargo en cargo, de fiesta en fiesta, como va a pasar con lo precioso que es obviamente el corpus, y que si podemos dejar de trabajar y no hacerlo, nos vamos a sentir felices, no nos va a dar vergüenza, porque eso no estaba en nuestra cabeza. Eso es básicamente de vuestra generación. ¿Sí? Entonces, aparece el otro tema, y con esto acabamos, que es el tipo de pensamiento de las culturas tradicionales que se pueden constituir en un freno a estos procesos de cambio y desarrollo. Y eso es lo que va a estudiar Gino Germani desde la experiencia de América Latina. ¿Sí? Bien, son las 8:32, yo de buena gana seguiría, pero